gracias por estar esta tarde en esta segunda videoconferencia de la Universidad Nueva San Salvador, la segunda videoconferencia del año. Tenemos pues a la destacada percusionista peruana Mabel García. Pero antes de comenzar y terminar de darle la bienvenida a Mabel, tenemos también con nosotros a nuestro rector, el ingeniero Eric Salguero. No sé si él nos quiere decir unas palabras en estos momentos. Ingeniero Salguero. Bueno, gracias, doctor Cáceres. Primero, un agradecimiento muy especial para la doctora Mabel Beatriz García Quispe. Le agradecemos mucho que comparta este día con nuestros jóvenes, profesores, miembros del consejo académico y algunos miembros del consejo directivo, ¿verdad? Lo que es su conocimiento y el aporte que usted va a dar a la cultura y al arte de la universidad, pero muy especialmente por todos estos jóvenes también que se encuentran formándose en la universidad y que para nosotros, cumpliendo con lo que son inclusive la Ley de Educación Superior, los objetivos estratégicos de nuestra institución y también nuestros objetivos institucionales, pues de promover el arte y la cultura, pues le queremos agradecer pero muchísimo este tiempo que va a estar con nosotros. Vamos a estar atentos a su presentación y sabemos que vamos a aprender mucho. Así que muchas gracias, de verdad, bienvenida. Y esperamos también que disfrutemos pues, de lo que usted nos va ahora a exponer en su conferencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero Salguero. Pues Mabel García, percusionista, como dije, del Perú, es licenciada en música por el Conservatorio Nacional de Lima. También fue miembro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de los Países Andinos. Ha realizado giras, numerosas giras en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y Mabel García también ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y ha dado clases en Lima, Cusco, Arequipa, Chepén, Puquio, Ica, Tacna, etc. Es profesora de música de la Escuela de Educación Artística PREAR en el distrito de Los Olivos. Pero también hay que destacar que Mabel García ha estrenado un buen número de obras para percusión de distintos compositores peruanos y de otras partes de nuestro continente, sobre todo pues de obras contemporáneas, algunas escritas para ella. Así que Mabel, muchas gracias por estar con nosotros y tiene usted la palabra. Buenas tardes, distinguido público. Muy contenta de estar aquí en este. Quiero agradecer a la Universidad Nueva San Salvador, al rector emérito doctor Rafael Hernán Contreras, al rector ingeniero Eric Roberto Salguero, al director de la Escuela de Humanidades, licenciado Gregorio Bello Suazo, al jefe de Arte y Cultura, doctor Germán Cáceres, por la invitación a este webinar, a Caterín Vanessa Díaz Pineda, jefe de Relaciones Públicas, por las coordinaciones y apoyo, y un agradecimiento especial a Valentina Benítez y sus padres, señora Milagro y Germán, por el apoyo tecnológico, a la señora Beatriz Quispe de la Escuela PREAR y a ustedes, distinguido público, por su grata compañía. Muy contenta de estar aquí conectándome gracias a las redes. Quisiera comenzar la ponencia Obras de compositores peruanos escritos para percusión, interpretadas por Mabel Beatriz García Quispe. Voy a comenzar con la primera obra, Checán 5, concierto para percusión y cuerdas, del compositor Edgar Valcárcel Arce. El maestro nace en la ciudad de Puno en 1932 y fallece en la ciudad de Lima 2010. La obra fue un encargo del maestro Armando Sánchez Málaga, quien era director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en el 2005.
Esta obra se estrenó mundialmente el domingo 6 de noviembre del 2005 en el Auditorio Los Incas del Museo de la Nación en Lima. El director invitado, quien dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, fue el maestro Germán Cáceres, El Salvador, quien se encuentra en este momento conectado. Muchas gracias, maestro. La serie Checán, basada en los huacos eróticos de la cultura mochica del norte peruano, utiliza procedimientos contemporáneos de composición. Checán significa en dicha lengua ama. Como las demás obras del autor, parte de una sólida estructura formal y un controlado uso del probabilismo musical dentro de los límites que aquella permite. El concierto tiene 3 movimientos: allegro, scherzo trío, guainos de amor andinos. Los instrumentos de percusión utilizados fueron la marimba, el xilófono, el vibráfono, que se va a tocar con baquetas de vibráfono, pero también en algún momento con arcos, 2 arcos de contrabajo, en la parte del borde del metal del vibráfono. Y en el set de percusión, 12 crótalos, 5 cocos, un vibráfono, 2 woodblocks, una cortina de bambú, un splash, 6 cencerros y castañuelas. Bien, continuando con la segunda obra, que tuve también el honor de estrenar, Flor de Zancayo 5 para soprano, percusión y sonidos electrónicos, del compositor Edgar Valcárcel. Los intérpretes, Margarita Ludeña como soprano y Mabel García en la percusión. Los instrumentos de percusión utilizados fueron 12 crótalos, 5 cocos, un vibráfono, 2 woodblocks, una cortina de bambú, 2 splash, 6 cencerros y castañuelas. Esta obra, Flor de Zancayo 5, se estrenó el viernes 1 de septiembre del 2006 en el Concierto de Música Contemporánea Peruana, realizado dentro del marco de música en Urbe y Arte, Imaginarios de Lima en Transformación, 1980-2005. La obra fue grabada en el CD 1 de Música en Urbe y Arte, Post Ilusiones Nuevas Visiones, Arte Crítico en Lima, 1980-2006. A continuación, Flor de Zancayo 6, para percusión, instrumentos nativos, luces y sonidos electrónicos, del compositor puneño Edgar Valcárcel. Fue una versión realizada por Mabel García y Elmer Machicao. Elmer Machicao es un gran amigo de la ciudad de Puno. Esta obra se estrenó en el 6º Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima, el domingo 9 de noviembre del 2008 en el Centro Cultural de España. Los instrumentos de percusión que utilicé fueron 12 crótalos, 5 cocos, un vibráfono, 2 woodblocks, una cortina de bambú, un splash, 6 cencerros y castañuelas. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la obra Flor de Zancayo 6 para percusión, instrumentos nativos, luces y sonidos electrónicos.
Bien, continuando, les quiero presentar Manantial Perpetuo para flauta, piano, violonchelo y percusión, del compositor Douglas Tarnabiecki. Él nace en Lima en 1948. Esta obra se estrenó mundialmente el 23 de mayo del 2006 en el Teatro Británico en el distrito de Miraflores, dentro del marco del 21 primer Festival Internacional de Flautistas en Lima, Perú, y contó con la participación de los siguientes músicos. En la flauta traversa, el maestro César Vivanco, de Perú. En el piano, el maestro John Orfe, de Estados Unidos. En el violonchelo, el maestro Miguel Reina, de Cuba, y Mabel García en la percusión. Bien, continuamos con la siguiente obra del mismo maestro Douglas Tarnabiecki, El vuelo del pájaro luminoso para piano, flauta traversa y percusión. La reseña de la obra por el compositor. El vuelo del pájaro luminoso para piano, flauta traversa y percusión es una obra en un solo movimiento, que está dedicada al compositor francés Olivier Messiaen. El título de la obra simplemente es una referencia poética, teniendo en cuenta que las aves en diversas culturas han simbolizado el eterno anhelo de la libertad. De esta forma, podríamos decir que la composición es también un homenaje a la libertad, poderosa palabra, y el vuelo se convierte en el gesto generador musical de esta composición. Esta obra ha sido grabada en el CD del cuarto Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima. Los músicos que participaron en la grabación de esta obra fueron Douglas Tarnabiecki en el piano, César Vivanco en la flauta traversa y Mabel García y Antonio Tarnabiecki en la percusión. Entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento de la obra El vuelo del pájaro luminoso para piano, flauta traversa y percusión del maestro Douglas Tarnabiecki.
Muy bien, Valentina, por favor, ¿podríamos colocar el PowerPoint del vuelo del pájaro luminoso? Bien, lo que acabamos de escuchar ha sido un fragmento de la obra del maestro Douglas Carnaviecki, El vuelo del pájaro luminoso. Continuamos. Siguiente obra, El torito Juancho Pancho y su bongó, ahí está, muy bien. El torito Juancho Pancho y su bongó para piano y bongó, 2010. Del compositor Francisco Pulgar Vidal. El maestro Francisco Pulgar Vidal nace en la ciudad de Huánuco, 1929, y fallece en Lima, 2012. Los intérpretes fueron Fernando Valcárcel en el piano y Mabel García en la percusión. Esta obra se estrenó mundialmente el 18 de noviembre del 2011 en el Auditorio Los Incas del Museo de la Nación en Lima. Continuamos ahora con Trío Afro para 3 percusionistas. Esta obra se escribe en el 2005 del compositor Jorge Luis Falcón Villanueva. Él nace en la ciudad de Huánuco, 1980. El set de percusión, esta obra se interpretó en el concierto de Circumper, Círculo de Compositores Peruanos, realizado en el marco del tercer Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima, el 5 de noviembre del 2005, en el Centro Cultural de España de Lima. Además, la obra está grabada en el CD del tercer Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea de Lima. Los percusionistas que participaron en el estreno de la obra, Mabel García Quispe, Mario Aparicio Flores y Gori Bam de la Cruz Santillán. La obra Trío Afro para 3 percusionistas tiene un set de percusión que es de la siguiente manera. El percusionista 1 va a tocar cajón, cencerro, cajita de percusión, claves, látigo. El percusionista 2 solamente va a tocar cajón. Y el percusionista 3 va a tocar cajón y además bongos, cortina metálica, palo de lluvia. Es decir, cada músico, cada percusionista tiene un set. Vamos a escuchar ahora un fragmento de la obra Trío Afro para 3 percusionistas del compositor Jorge Luis Falcón Villanueva.
Bien, continuando con el programa, voy a presentar la obra Ichuk Parwanta número 3 para marimba y piano, del compositor Aurelio Tello. Él nació en Cerro de Pasco en 1951. Esta obra se estrena en Lima en el 2002 en el Festival Internacional Bela Bartók, realizado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano IPNA, con la participación de Mabel García Quispe en la marimba y Jesús Magallanes piano. Esta obra se grabó en el CD de Música de Compositores Peruanos, proyecto coordinado entre el Conservatorio Nacional de Música de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la participación de los músicos Mabel García en la marimba y Benny John Plasencia en el piano. A continuación, vamos a escuchar un fragmento de la obra Ichuk Parwanta número 3 para marimba y piano del compositor Aurelio Tello. Muy bien, continuando, les voy a presentar ya para cerrar mi ponencia Mamacunas para solo marimba, intérprete y compositora Mabel García Quispe, nace en Lima en 1975. La palabra Mamacunas está en lengua quechua y significa guardadoras del Templo del Sol. Esta obra la compuse inspirándome en la ciudad del Cusco. Se estrenó el 15 de septiembre del 2022. A continuación los invito a escuchar mi obra Mamacunas.
Valentina, si puede active su micrófono, por favor, porque no escuchamos el audio. Sí, no se está escuchando, Mabel. Ok, Catherine, por favor, colocar la obra nuevamente. Catherine. No se escucha, Mabel. Sí, con gusto en este momento. Bien, presentamos Mamacunas, guardadoras del Templo del Sol, de Mabel García. No se escucha el video. Algo pasa con el sonido, Mabel. Que no se escucha. Y también en los ejemplos anteriores creo que hemos tenido el mismo problema.
Bien, con mi obra Mamacunas quiero cerrar esta ponencia sin antes decirles y compartir también que les recomiendo mucho la bibliografía de Clara Petrozzi. Ella escribió una tesis doctoral, La música orquestal peruana de 1945 a 2005, Identidades en la diversidad, tesis doctoral, Universidad de Helsinki, Instituto de Investigación de las Artes, Musicología. Y también compartir una breve lista de compositoras peruanas que han escrito para percusión. Clara Petrozzi, Cuarteto para dos flautas y percusión en el año 2000, el estreno en la Universidad de Helsinki. Mónica Cárdenas también. Y algunas recomendaciones para buscar en la internet. Retama es un colectivo de compositoras peruanas, los invito a conectarse. También buscar el Círculo de Compositores Peruanos Circomper. También quiero compartir una breve lista de compositores peruanos que han escrito obras para percusión o que llevan percusión. Antonio Yerbasoni, obras Caesarum, Significa de los Césares para 4 percusionistas, coro hablado y recitador. Tenemos a Alonso Acosta Flores, Álvaro Zúñiga, Benjamín Bonilla García, César Peredo, Daniel Sierra, Enrique Turriaga, que escribió la obra Homenaje a Stravinsky para orquesta con cajón popular solista. Fabián Silva, Hugo Alcázar, Jimmy López, José Sosaya, Marco Oliveros, Mauricio Ríos Calles, Adiel Cuentas, Nilo Velarde, entre otros muchos más compositores. A la mayoría de los compositores que he mencionado, tengo el honor de conocerlos. Finalmente, nuevamente, mis agradecimientos a la Universidad Nueva San Salvador, al rector emérito doctor Rafael Hernán Contreras, al rector ingeniero Eric Roberto Salguero, al director de la Escuela de Humanidades licenciado Gregorio Bello Suazo, al jefe de Arte y Cultura, el maestro Germán Cáceres, por la invitación a este webinar y que tuve el honor también de haber tocado Checán 5 gracias a la dirección del maestro cuando vino a Perú en el año 2005. A Caterín Vanessa Díaz Pineda, jefe de Relaciones Públicas, por las coordinaciones y apoyo, y un agradecimiento especial a Valentina Benítez y su padre, señora Milagro y Germán, por el apoyo tecnológico, a la señora Beatriz Quispe de la Escuela Prear y a ustedes, distinguido público, por su grata compañía. Ahora, a continuación, viene el bloque de preguntas. Maestro Germán. Sí, cualquier comentario, por favor. Sí, pueden realizar sus preguntas, yo encantada de responder, o algo que quieran comentar sobre las obras, alguna duda, bienvenidos. Sí, ingeniero Salguero. No, tal vez que pudiera explicar sobre los instrumentos de percusión a los jóvenes que están acá y la importancia en la música también y sobre todo en las tradiciones, ¿verdad?, de los pueblos andinos también, ¿verdad?, que yo creo que les va a interesar eso a ellos también, ¿verdad? Sí, podría explicar un poco de eso también. Sí, por ejemplo, aquí yo tengo el cajón. El cajón peruano es muy utilizado aquí en Perú, al maestro Rafael Santa Cruz, que ha hecho su libro de investigación sobre el cajón peruano. Como les presenté la obra Trío Afro, esta es una obra muy interesante que comienza con ritmo de festejo, que está escrito en 12 octavos, luego pasa a un ritmo de landó. En la obra Trío Afro trata un poco de la historia de los negros sobre la esclavitud, y luego la parte del sueño donde suena la cortina metálica. Podemos observar en las imágenes de los instrumentos de percusión que se usaron en Trío Afro, como la cajita de percusión, tuvimos también las claves, el látigo, el cencerro, los bongos, el palo de lluvia. La percusión está dentro de nosotros, los latidos del corazón es muy importante y es una familia muy amplia. La familia de la percusión tenemos los instrumentos de barras, que son la marimba, que se toca con baquetas, estas baquetas. La marimba se toca con baquetas de lana. Tenemos baquetas duras, semiduras y blandas. Luego tenemos el vibráfono, que está hecho de metal y tiene un pedal. Y luego el xilófono, que es como una marimba más pequeña y suena más agudo. El xilófono se toca con unas baquetas sin lana, sin lana. Puede ser con la bolita de madera palo rosa o puede ser sintético. Ese es en el mundo de las barras. También tenemos el glockenspiel,
que es de metal. Entonces tenemos 4 barras: marimba, vibráfono, xilófono, marimba de madera, xilófono de madera, vibráfono y glockenspiel de metal. Ahí hemos concluido la parte de la sección de barras en la percusión. Luego tenemos los timbales sinfónicos. Un set de timbales sinfónicos puede ser 4 o 5 timbales. Los timbales se tocan con otras baquetas, no sé si las tengo aquí, pero... A ver, bien, los timbales sinfónicos tocamos con este tipo de baquetas. Este tipo de baquetas sirven para tocar los timbales sinfónicos. Estas son unas baquetas legato, que me producen un sonido legato, pero también tenemos las baquetas staccato, para un sonido más articulado. Después, estas son las baquetas de xilófono que les decía. Baquetas de xilófono no tienen lana. Baquetas de vibráfono. Tenemos las baquetas de madera, que pueden ser con cabeza de madera o cabeza sintética. Luego también en la familia de la percusión tenemos las escobillas. Estas son unas escobillas sintéticas, pero también tenemos las escobillas de metal para tocar jazz. Luego tenemos este tipo de baquetas que se llaman los roots, que son muy buenos para poder practicar en casa y no hacer mucho ruido. Y finalmente estas baquetas que son con bolita de metal, que sirven para tocar el glockenspiel o la lira. Acá tenemos 2 modelos. Entonces, como les comenté, la familia de la percusión es muy amplia. Tenemos los instrumentos de barra, marimba, xilófono, vibráfono, glockenspiel. Luego están los timbales sinfónicos. Los timbales sinfónicos, cada timbal da 5 notas en un pedal. Un pedal donde podemos hacer glissando. Los timbales sinfónicos. Ojo, no son las timbaletas. Las timbaletas son las de Tito Puente, ¿no? Los timbales sinfónicos son los que se usan en la orquesta. Después tenemos los instrumentos clásicos, que son el bombo sinfónico con un mazo, los platillos de choque, el platillo suspendido, luego el triángulo, las castañuelas, la pandereta, el pandero, y luego los instrumentos de percusión latina, ¿no? Como las congas, los bongos, etc. Pues ha sido un pequeño resumen sobre la familia de la percusión. Sí, Mabel, gracias. Yo tuve algún problema, por alguna razón, de audio con los ejemplos que puso. No, a usted la escuché muy bien, pero tuve el gusto de conocer muy bien. Fuimos amigos con Edgar Valcárcel y también con Francisco Pulgar. Dirigí obras de ellos. Y sobre la obra de Edgar Valcárcel, a mí siempre me interesó y me pareció muy original que él utilizó las técnicas más avanzadas de vanguardia de su época, pero siempre con los elementos nuestros, con los elementos americanos o con los elementos peruanos en una forma pues evidente. Otra cosa que quería preguntarle es, se sabe pues que el repertorio para instrumentos de percusión, para grupos de instrumentos de percusión, es casi exclusivamente del siglo XX, ¿verdad? Es un fenómeno, digamos, moderno. No es que no se utilizara, por supuesto, la percusión en los siglos anteriores, pero siempre un poco subordinada a la orquesta sinfónica, con los tímpani, todos esos instrumentos de origen turco que ingresaron en Europa en la época del clasicismo, en la época de Mozart, de Haydn, pero en el siglo XX la música para percusión sola creció
Y existe la polémica. Si usted sabe sobre esto que le voy a preguntar, me gustaría que nos aclarara. Se dice que fue Edgar Varèse quien escribió la primera obra para percusión en el siglo XX, ¿verdad? Pero también está la polémica que otros dicen que eso no es cierto, que fue, no recuerdo muy bien si fue Alejandro García Caturla o Amadeo Roldán, los dos cubanos. Uno de ellos dos fue el primero que escribió una obra para grupo de ensemble de percusión. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, yo recuerdo que mis maestros me decían que era Amadeo Roldán. Siempre me hablaban de la obra. Y más adelante ya vino más Varèse, con Varèse, Edgar Varèse, ¿verdad? Porque uno lee en muchos sitios que fue Edgar Varèse y la verdad es que fue Amadeo Roldán de Cuba, ¿verdad? Gregorio. Sí, gracias, maestra, por su ilustrativa conferencia. No, he estado leyendo el libro de Elijo mi silencio de Mario Vargas Llosa, supuestamente la última obra de él. No sé, lo conozco por su literatura, no por su conocimiento de la música. Sin embargo, la obra trata obviamente, del vals peruano. Pero él reafirma, subraya que el cajón es de origen peruano y que de ahí se divulgó por el mundo, porque cajones hay en varias partes del mundo. Le digo, reafirma e insiste que cajón es peruano. No sé, le pregunto a usted, la vi con su instrumento en la fotografía con un cajón y bueno, quisiera saber qué nos puede decir al respecto, porque realmente es un gran aporte. Sí, tenemos un gran investigador en el cajón peruano que fue el maestro Rafael Santa Cruz. Él hizo un libro de investigación. Pero la historia, según lo que me contó el maestro Caitro Soto, que ya falleció, un gran cajonero, es que él tocaba con Chabuca Granda, era el cajonero de Chabuca Granda, Caitro Soto, y de pronto viene Paco de Lucía. Paco de Lucía escucha el cajón y le parece fantástico, se enamora del instrumento. Entonces le pide que le regale el cajón. Pero Caitro le dice, uno te vendo y otro te regalo. Entonces Paco es el que lleva el cajón a Europa y ahí comienza la internacionalización del cajón. Hay varios cajoneros que hemos tenido, Montserrat, que le decían La Máquina. Uno de mis favoritos también es el maestro Potito Medrano, que toca con Susana Vaca. Entonces, el cajón sí, Rafael siempre lo afirmaba que es cajón peruano, pero obviamente en Cuba también tienen cajones, hay de 3 tamaños. Es probable que todo venga del África. La musicóloga Chalena Vázquez también dice que cómo nace, es probable que el origen del cajón era porque los negros no les habían quitado todos sus instrumentos a los esclavos y de pronto ellos hacían música en las cajas de embalaje o en las cajas de frutas y ahí se ponían a tocar, pero no tenemos exactamente bien, no sabemos bien de dónde viene, cuál es el origen, pero ya se aprecia en algunas imágenes del Códice de Compañón, donde se ve gente morena ya tocando cajón, incluso hay una marimba también. Dice él que el cajón peruano es especial por la madera que se usa. No sé. Sí, claro, a diferencia del cajón flamenco que ya le ponen cuerdas, ¿no? Nuestro cajón no tiene cuerdas, el peruano suena... Este cajón, por ejemplo, que yo tengo es un PR, hay varias marcas, este es un PR, entonces aquí tenemos el grave y el agudo, ¿no? Pero claro, acá no me van a ver, pero de repente sí me pueden escuchar, no me van a ver porque no, pero... Si yo toco el cajón en grave agudo, en ritmo de festejo, pero yo voy a tocar ahorita un ritmo de festejo. Voy a pasar ahora al ritmo de vals.
marinera, norteña. Ahora landó. Landó fue el ritmo que se utilizó en trío afro, entonces viene la parte del... El cajón, como dice el maestro Cotito, es súper versátil, podemos tocar todo tipo de música, incluso no solamente el agudo, el grave, ¿no? Podemos hacer sonidos con las uñas, de repente así, con el puño, incluso también cuando uno toca con las escobillas puede hacer efectos, ¿no? Es muy versátil. Yo les puedo enseñar ahorita, por ejemplo, un ritmo de vals con una frase que es muy fácil. Si nos imaginamos que estamos ahorita con el cajón, sería toco el cajón, sería ta, ti, ti, ta, para los que son músicos, ¿no? 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y para los que no son músicos, usamos una frase que puede ser toco el cajón, entonces una mano la pongo arriba para el agudo, y la otra mano la pongo abajo, entonces puedo practicar en el aire, toco el cajón, Vals serían 3 tiempos, 1, 2, 3. 1 arriba y 2 abajo, para el ritmo de vals. 1 arriba y 2 abajo, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Variación. Toco el cajón, cambio. Toco el cajón. Y esto si suena, va a sonar así. Si yo hago los 3 tiempos del vals, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un agudo y 2 graves. Ahí están los 3 tiempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ustedes pueden practicarlo ahí en donde están sentados. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Se imaginan el cajón? Me estoy imaginando un cajón agudo y luego 2 graves, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto va a sonar así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora viene la variación. Toco el cajón. Toco el cajón. Toco el cajón. Va a sonar así. Toco el cajón. Toco el cajón. Toco el cajón. Ahora lo cambio. Toco el cajón. 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 O sea, supongamos que yo uso la palabra Nueva Salvador. Nueva Salvador. Estoy usando 2 arriba. Nueva en el agudo. Salvador. Lo estoy abriendo. Salvador, ¿no? Nueva Salvador. Nueva Salvador. En música sería ti, 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 ta. Ti, 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 ta. 1, 2 y 3, ¿no? Y así pueden ir creando frases para poder aprender los ritmos en el cajón. Era una pregunta. Gracias por la lección. El doctor Melvin Caballero Blanco nos quiere decir algo. Sí, excelente exposición. Yo sí pude escuchar la música. Quería preguntarle a la ponente, si excelente percusionista, si esta cuestión de la percusión, el ritmo, es un fenómeno que se desarrolla sobre todo en África, ¿verdad? Porque pues en Europa esto casi pues que no se ha visto, ¿verdad? Es decir, la parte exclusiva de la percusión. ¿Y cuál es un libro que podría recomendar para leer sobre instrumentos de percusión y ritmos? Sí, claro, yo también pienso que todo viene del África. El libro que le podría recomendar es el de Rafael Santa Cruz, El Cajón Peruano. También tenemos de cajón de Caitro Soto. También está El Método de Cajón de Pancho Vallejos. También hay un libro de Héctor Morales, donde él ha hecho todos los ritmos de cajón, los ha pasado para batería. Es un libro de Héctor Morales, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre.
Y luego el método de cajón de Flavio Donoso. También hay un chileno que ha escrito un método, pero básicamente el que tiene más investigación es el de Rafael Santa Cruz, un gran cajonero, investigador, ya falleció, pero él ahí en la parte final están algunos ritmos. Bien, sí, muchas gracias. ¿Y cuáles son los ritmos más frecuentes utilizados? El festejo, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, para el festejo lo estoy utilizando con la palabra vamos peruano, vamos, vamos. Estamos en 12 octavos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vamos peruano, vamos, vamos. Vamos peruano, vamos, vamos. Es la primera frase que es vamos peruano, vamos, vamos. Yo la voy a hacer en la parte grave del cajón. Vamos peruano. Y luego vamos, vamos, la parte aguda, ¿no? O sea, sería vamos peruano y arriba vamos, vamos. Vamos peruano, 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 vamos, vamos. Ustedes se pueden inventar frases con su país, con algunos distritos, departamentos, se pueden inventar frases, pero el ritmo es ta, 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 ta. Vamos peruano, vamos, vamos. Vamos peruano, vamos, vamos. Es un 12 octavos. Y para matizar un poco, ¿tienen otros cajones que tengan otras tonalidades? ¿O solo sí, por ejemplo, el cajón a tempo tiene, para mí, un grave más potente, pero su agudo no es tan potente. A mí, personalmente, me gusta el PR porque tiene buen agudo, pero su grave no es tan potente como el a tempo. Pero eso depende de los gustos de cada percusionista, ¿no? Muy bien. Gracias. Entonces, gracias también por el libro, ya lo anoté. Muchas gracias. También, Mabel, habló usted de Aurelio Tello, que pues es un músico, compositor muy importante del Perú, por supuesto, pero también Aurelio Tello tiene una de sus fases, que es la de la musicología, en la que ha investigado mucho sobre la música colonial de Perú, ¿verdad? Sí. Y tiene grabaciones también. Otra obra que me llamó la atención, que mencionó usted, es la obra del maestro Douglas Tarnabieki, que es El vuelo del pájaro luminoso, ¿verdad? Y creo que usted mencionó que está dedicada a Olivier Messiaen, al gran compositor francés del siglo XX, quien estuvo muy interesado en el canto de los pájaros y copió en música cantos de pájaros que utilizó en sus obras. Todos estos elementos me parecen muy interesantes de los compositores que usted ha mencionado. Sí, maestro. Justo el maestro Douglas Tarnabieki, acá tengo sus apuntes del vuelo del pájaro luminoso, en donde él comenta que la flauta, bueno, hace un crescendo, y la percusión 1 lleva una olla, cajón, una olla. La percusión 2, vibráfono, platillos con arco, es decir, los platillos se frotan con el arco del contrabajo y el tantam. Lleva la marimba, tom-toms, vibráfono, platillos con arco y tantam. Esa es la instrumentación del vuelo del pájaro luminoso que escuchamos del maestro Douglas Tarnabieki. Él es un gran compositor que actualmente reside en México. El maestro Aurelio Tello también lo admiro mucho, al maestro Aurelio Tello, porque toda su investigación en la música colonial, y también al maestro Valcárcel, que me enseñó bastante. Aprendí mucho con todos los maestros, los he podido conocer y estoy muy agradecida por haber interpretado sus obras. Sí, yo recuerdo de haber dirigido Chumpas del maestro Francisco Pulgar. La hicimos acá en El Salvador, también la dirigí alguna vez en el Perú,
y si mal no recuerdo, también la he dirigido en Chile, Chulpas, una obra para gran orquesta muy, muy impresionante, y también en la que la percusión juega un papel de gran importancia. Sí, el maestro Francisco Pulgar Vidal fue uno de los mejores amigos del maestro Edgar Valcárcel. Él también escribió Sinfonía Nazca, Francisco Pulgar Vidal. Muy interesante las obras. ¿Sí? ¿Alguna otra participación? Bueno, pues si no tenemos más, solo va quedando agradecer otra vez a la maestra Mabel por su participación en estas videoconferencias de la UNSA, en la que tocamos diferentes temas, tanto científicos, sociales, artísticos, por supuesto. Y quiero pues anunciar nuestra próxima videoconferencia. Vamos a tener el 15 de febrero a la misma hora, 4 de la tarde, hora de El Salvador. Vamos a tener a la poeta cubana Juana Rosa Pita, quien ha tenido una carrera muy, muy distinguida, ha publicado un gran número de libros y en por lo menos una ocasión ha visitado nuestro país y nos va a hablar pues sobre su obra poética, Juana Rosa Pita. Si no tenemos más, pues solo quiero de nuevo, Mabel, muchas gracias por ilustrarnos. Muchas gracias, maestro Germán Cáceres, a todos los profesores. Estaremos en contacto y muchos éxitos en sus proyectos, y quiero agradecer pues la presencia de todos y los esperamos el próximo 15 de febrero. Que estén muy bien y hasta muy pronto. Muchas gracias, maestro Germán. A la Universidad Nueva San Salvador, muchas gracias. A todos los distinguidos públicos. Hasta luego. Gran abrazo. Un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta luego.